Muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Adolfo Pinillo Chunga, médico cirujano general del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Siguiendo con los temas, en esta oportunidad vamos a ver lo referente a una enfermedad muy frecuente que vemos en los países occidentales o industrializados y en los pacientes que tienen mayoría, son pacientes más que todos añosos, ¿no? Que tienen adultos mayores, ¿no? Que van a tener divertículos, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver lo que es la enfermedad diverticular del colon. Ante todo, vamos a hacer un previo recordatorio de la anatomía del colon. Como sabemos, el marco colónico va a tener una longitud que va a variar entre 90 a 150 centímetros de longitud. Los diámetros van a ser variables de acuerdo al segmento visto, ¿no? Así tenemos que a nivel del ciego, el diámetro va a ser mucho mayor, que puede llegar a entre 7,5 a 8,5 centímetros, mientras que el diámetro a nivel del sigmoide es mucho menor, siendo más o menos de 2,5 centímetros de diámetro, ¿no? Este es importante. Se presentan los divertículos a ese nivel, ¿no? Como sabemos, también el colon se va a reconocer, ¿no? Por sus tenias, que va a tener tres tenias, ¿no? Dos antimesentéricas y una mesentérica. Va a tener sus austras, apéndices epiploicos y también la fijeza relativa de la mayor parte del colon. No sabemos nosotros que el colon está fijo, el colon ascendente y el colon descendente está fijo al reto peritoneo, mientras que el colon transverso y el sigmoide son móviles. Yendo ya a lo que es los divertículos, vamos a ver que muchos de los pacientes que tienen divertículos nunca tienen sintomatología y no saben que lo tienen. Mayormente son descubiertos cuando se hacen una colonoscopía, ¿no? De ahí que los divertículos del colon no son hallazgos incidentales que se realizan durante una colonoscopía. Muchos de los pacientes a veces hacen su screening de cáncer de colon, se hacen una colonoscopía o por cualquier otra patología y descubren que tienen divertículos a nivel del colon. Estos divertículos pueden ser únicos, pero generalmente, ¿no? Su presentación es múltiple, ¿no? Los únicos se ven mayormente en el colon derecho, ¿no? Y vemos en los países asiáticos, una población asiática o africana, mientras que son múltiples a nivel del sigmoide, ¿no? Son divertículos adquiridos conforme avanza la edad, ¿no? De la población. Como decimos, más del 95% de los divertículos se van a encontrar a nivel de sigmoides. El término diverticulosis nos dice, ¿no? Que es la presencia de divertículos en el colon. Y esto más que todo va a hacer referencia a que este trastorno es un trastorno crónico adquirido conforme avanza los años en la población. Dentro de datos históricos, ya vemos, ¿no? Que Littré en 1700, ¿no? Va a describir por primera vez la enfermedad diverticular como saculaciones del colon, ¿no? Ya Cuvillier en 1849 ya va a hacer una descripción detallada de todo el proceso anatomopatológico de los divertículos. Entonces hace una descripción de una fístula colovesical, ¿no? Toda la anatomía patológica. Ya Casey Kervin en 1914 ya acuña el término de diverticulosis para los no complicados ni inflamados. En lo que respecta a la prevalencia, según la edad, sexo y geografía, vamos a ver que los divertículos va a tener una poca prevalencia, menos del 5% en los pacientes menores de 40 años, ¿no? O sea que va a ser la prevalencia muy poca, mientras conforme avanzan los años, la prevalencia va a ir incrementando, siendo con el paciente ya o población que tiene 85 años, va a haber una prevalencia del 65%. Otra de las cosas también es el sexo, ¿no? Vamos a ver que es más común en los hombres, en los que presenten divertículos, en varones menos de 50 años, ¿no? Mientras que hay un predominio de las mujeres entre los 50, 70 años, ¿no? Y en mayores de 70 años es más frecuente en mujeres, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando tiene el paciente
enfermedad diverticular en hombres menores de 50 años tiene una mayor incidencia de perforación de los divertículos. En lo que respecta a la geografía, como decimos, es más frecuente en los países industrializados o occidentales, ¿no? Como son Estados Unidos, Europa o Australia, ¿no? Y esto probablemente es debido a que esta población ingiere una baja dieta en fibra, ¿no? Con una alta incidencia o alta ingesta de carbohidratos refinados. Y como sabemos acá, en estos países, ¿no? Occidentales, los divertículos van a predominar en el colon sigmoides. Mientras que en los países como o en el continente asiático o africano, aquí va a ser muy infrecuente los divertículos, ¿no? Dice que es solamente el 0,2%. Y esto probablemente debido a una dieta alta de fibra y los divertículos que van a presentar esta población va a tener de predominio en el colon derecho. Se dice que ahora en Japón, ¿no? Está en aumento la presencia de divertículos, más que todo por la dieta, ¿no? Que sea occidentalizada, ¿no? Entonces se presenta más tempranamente los divertículos, pero todavía sigue predominando en el colon derecho, ¿no? No en el colon izquierdo o sigmoides, como vemos en los países occidentales o industrializados. En lo que respecta a la historia natural de los divertículos, vamos a tener en cuenta, o hay que tener en cuenta siempre, que el mayor porcentaje de los pacientes que tienen divertículos no van a tener ningún síntoma. De ahí que el 80% de los pacientes con divertículos van a ser asintomáticos. De el 20% restante que va a tener síntomas va a evolucionar a una diverticulitis solamente el 10 al 25% y a un sangrado el 5 al 15%. El 1% de este 20% que tiene síntomas va a poder tener una colitis sementaria y de los que se hospitalizan van a necesitar hospitalización de este 20%, solamente el 4 o 5%. Y de estos que se hospitalizan entre 4 y 5 solamente van a requerir cirugía el 1%. Como sabemos, ¿no? Los divertículos son protusiones saculares o herniaciones del colon, ¿no? Que te van a estar localizados entre la tenia mesentérica y la antimesentérica, ¿no? Entonces, acá van a haber puntos débiles donde penetran los vasos rectos de alimentación. Entonces, esos puntos débiles, por ahí se va a producir las herniaciones, ¿no? Tanto de la mucosa como de la serosa, ¿no? Estos divertículos van a tener un tamaño que varía entre 5 a 10 milímetros, pero a veces pueden ser mayores, pues llegando hasta 20 milímetros de diámetro. Los divertículos podemos tener dos tipos, ¿no? Los divertículos congénitos o verdaderos, que normalmente se localizan en el colon derecho o en el ciego, ¿no? Aquí, como sabemos, estos divertículos van a estar constituidos por todas las capas del intestino, ¿no? Estos normalmente son aislados o únicos, ¿no? Y, como le digo, se ve más que todo en los países o en el continente asiático o africano. Mientras que los adquiridos o falsos, estos divertículos, también son llamados pseudodivertículos. ¿Por qué? Acá hay una ausencia de la capa muscular. Y estos son los que se localizan en el colon izquierdo, en el sigmoides, con mayor frecuencia, ¿no? Y son adquiridos porque conforme avanza la edad, se van presentando en la población, ¿no? En lo que respecta a la patogenia de los divertículos, hasta ahora no se tiene verdaderamente eh, clara cómo se producen los divertículos, pero se dice que es el resultado de una compleja interacción multifactorial entre los factores dietéticos, ¿no? Como dice, una baja ingesta de fibra y más ingesta de productos refinados, ¿no? Hay una menor resistencia a la pared del colon, la motilidad del colon está aumentada y también algunos factores genéticos, ¿no? Como vemos también, se ve con mayor frecuencia en hermanos, ¿no? Que padecen de divertículos o en gemelos, ¿no? Que hay una mayor porcentaje de divertículos, ¿no? O sea, que tiene que ver también con enfermedades, ¿no? Las conectivopatías, como todo el síndrome de Marfan, ¿no? O la esclerodermia, ¿no? En lo que respecta a la fisiopatología, cómo se producen estos divertículos, se ha propuesto dos factores, ¿no? Uno, los cambios en la morfología muscular y otro, el aumento de la presión intraluminal, ¿no? Se dice que hay normalmente la musculatura tanto lisa, otra circular como longitudinal, va a haber un engrosamiento de estas capas, lo que va a producir una miocosis, ¿no? Se hace como un acordeón, como vemos acá, ¿no? Entonces se acorta las tenias
y la fibra muscular circular se engruesa, ¿no? Entonces va a producir, como vemos acá, como un acordeón. Y también vemos que en el colon va a haber una menor resistencia a la distensión, y esto probablemente debido a que aumenta el colágeno tipo 3 y la elastina que se aloja ahí en el músculo circular, ¿no? Otra de las cosas es el aumento de la presión intraluminal, es lo que llamamos la teoría de Painter, ¿no? Como vemos acá, por este acortamiento, ¿no? Como acordeón y engrosamiento de las paredes, va a haber un menor diámetro del colon, ¿no? Y esto va a hacer que aumente la presión intraluminal al paso de las heces, ¿no? Va a haber una mayor contractibilidad y va a disminuir con compliance, entonces va a buscar una salida encontrando los puntos débiles por donde penetran los vasos rectos del colon y se protruye, ¿no? O hay una saculación del colon. Dentro de los factores de riesgo, ¿no? que tienen para formar divertículos, va a haber unos que van a incrementar el riesgo y otros que van a disminuir el riesgo, ¿no? Dentro de los que incrementan el riesgo va a ser el consumo abundante de carne roja, ¿no? Es un factor de riesgo para la presentación de divertículos. La otra cosa es una dieta pobre en fibra, ¿no? Se dice que uno debe ingerir por lo menos de 30 a 35 gramos de fibra, ya sea hidrosoluble o liposoluble, ¿no? Este, la raza también tiene que ver mucho, ¿no? Si yo soy de raza oriental, ¿no? Puedo tener menos posibilidades, pero si soy de raza, de origen occidental, va a haber una mayor probabilidad, ¿no? De que haya divertículos. La edad también es importantísimo. Como vemos en menores de 50 años, son muy poco frecuentes, pero conforme avanza la edad, ¿no? En pacientes ya mayores de 75, 85 años, un gran porcentaje a presentar llegando más o menos al 65%. La obesidad también es una causa de presencia de divertículos y también es una causa de que estos divertículos se compliquen con mayor facilidad. El alcohol, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroideos también son factores de riesgo para producir divertículos. Otra cosa es la falta de ejercicio, ¿no? Un poblador sedentario también tiene mucho más posibilidad de hacer un divertículo que un paciente que es atleta, ¿no? Y la predisposición genética, como le digo, como a veces en hermanos se ha visto que tienen divertículos, ¿no? También se ha visto que el otro hermano también puede presentar divertículos, o también en los gemelos, ¿no? Idénticos, ¿no? Y también enfermedades que no tienen empatía, como el síndrome de Marfan o de esclerodermia, ¿no? Van a disminuir el riesgo de presentar divertículos los que ingieren bastante fibra, como los vegetarianos, o los que hacen bastante actividad física, ¿no? También se dice también que puede también disminuir el riesgo, ¿no? Los bloqueadores de canales del calcio, ¿no? Y las estatinas, pero todavía está en estudios. Yendo ya a lo que es la enfermedad diverticular de colon, como les digo, los divertículos mayormente pueden ser asintomáticos o sintomáticos, ¿no? Cuando dan síntomas, ya sea de cualquier tipo, ya vamos a hablar de una enfermedad diverticular. De ahí que podemos definirlo como la condición común con presentación clínica variable, ¿no? Cuyo espectro puede variar desde la sola presencia de síntomas muchas veces inespecíficos que dice el paciente, o hasta desarrollar diversas complicaciones que pueden ser letales, ¿no? Como en pacientes que tienen una perforación diverticular, ¿no? Fecaloidea, que puede llegar hasta la muerte, ¿no? La sepsis y la muerte, ¿no? La enfermedad articular podemos clasificarla entonces de dos tipos, ¿no? Una enfermedad articular sintomática no complicada, que normalmente es simple, se refiere a dolor, a veces cambio de ritmo intestinal, ¿no? Normalmente son recurrentes, ¿no? Y que pasan muchas veces sin tratamiento. Y la enfermedad diverticular complicada, donde ya hay una complicación de divertículo con una inflamación, con una diverticulitis, puede haber sangrado con hemorragia, o también puede haber una colitis segmentaria asociada a divertículos, o sea que la mucosa del colon interdiverticular va a estar con problemas inflamatorios, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde se explica mejor la clasificación de la enfermedad diverticular. Como le digo, ¿no? La sola presencia de divertículos se llama diverticulosis, ¿no? Entonces, si tengo divertículos que no son asintomáticos, se llama diverticulosis. Pero si tiene síntomas, ya vamos a enfermedad diverticular sintomática, ¿no? Esta enfermedad diverticular sintomática puede tener complicaciones, como no puede tener complicaciones, ¿no? Si no tiene complicaciones, se llama una enfermedad articular sintomática no complicada, y si tiene complicaciones, una enfermedad complicada que puede dividirse en una diverticulitis aguda, ¿no? No complicada y una artritis aguda complicada, ¿no? También puede haber una hemorragia diverticular o una colitis segmental asociada a diverticulosis.
En lo que vemos en la diverticulitis aguda, solamente cuando hacemos una tomografía, ¿no? Solamente vamos a hacer un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Con una afectación de la grasa peridiverticular, ¿no? Entonces acá no vemos nada de colección de pus, no hay acceso, ¿no? Mientras en la diverticulitis aguda complicada, sí ya vemos colecciones de pus, accesos, puede haber perforación del divertículo, puede haber fístula, ¿no? Del divertículo hacia un órgano vecino, o puede haber una estenosis en la diverticulitis crónica, que puede haber una estenosis del colon, ¿no? Que puede llegar hasta una obstrucción intestinal. Entonces, lo que referimos a la enfermedad diverticular sintomática no complicada, su prevalencia se estima más o menos, ¿no? Los pacientes de un 20%, ¿no? Como vemos, ¿no? Va a ser de difícil diagnóstico porque son síntomas muchas veces inespecíficos, ¿no? De ahí que es difícil el diagnóstico diferenciarlo con otra patología como es el síndrome de intestino irritable, ¿no? Muchas veces no se puede diagnosticar si es un intestino irritable o es una enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? En estos pacientes va a tener como síntoma más frecuente el dolor de intensidad leve o tipo cólico recurrente, que normalmente va a estar localizado en la fosa ilíaca izquierda. Como sabemos, ahí está el sigmoide y hay mayor cantidad de divertículos, ¿no? Otra cosa que vemos también que estos síntomas o este dolor va a empeorar, ¿no? Cuando ingiere, ¿no? Comidas el paciente y va a mejorar cuando el paciente hace exposiciones o cuando elimina flatos, ¿no? Dentro de otros síntomas habituales, ¿no? Que también puede presentar los pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada son la distensión abdominal, estreñimiento y diarrea a veces, ¿no? Esta diarrea puede ser a veces con moco o sin moco, ¿no? Cuando uno hace una exploración física en un paciente, ¿no? Que viene con una enfermedad diverticular sintomática no complicada, entonces normalmente no le encuentra mayor cosa o a veces puede encontrar un discreto dolor local en fosa ilíaca izquierda a la palpación profunda. El diagnóstico, como le digo, es a veces difícil de hacerlo, pero siempre uno está obligado a descartar la presencia de una neoplasia de colon, ¿no? Como son pacientes de edad adulta mayor, ¿no? Entonces siempre uno tiene que descartar una neoplasia de colon. Y la otra cosa es el síndrome de intestino irritable. Para esto nos ayuda bastante a llegar a un diagnóstico, hacerle al paciente una colonoscopía o una colonotomografía, ¿no? Que son las pruebas más fiables para descartar, ¿no? Una enfermedad diverticular no complicada. Dentro de las alternativas, si no tenemos una colonoscopía o una tomografía, porque en muchos hospitales a veces no hay, ¿no? Entonces, podemos hacer un enema paritado con doble contraste y la ecografía, ¿no? Otra de las cosas que también se podrían usar, pero que hasta ahora no está bien estudiado, es la calprotectina fecal, ¿no? Que es un biomarcador que, como dice acá, ¿no? Puede ser de utilidad para el diagnóstico de una enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? Se dice que la calprotectina va a estar elevada cuando el paciente tiene una enfermedad sintomática no complicada y va a estar normal, ¿no? En un síndrome de intestino irritable o en pacientes que tienen divertículos asintomáticos. El tratamiento de una enfermedad sintomática, enfermedad diverticular sintomática no complicada, más que todo es mejorar el tránsito intestinal y para eso se da bastante fibra y esto va a hacer que disminuya la presión intraabdominal y, y va a evitar así el dolor, ¿no? A veces se puede dar antibióticos, ¿no? No absorbibles como la rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe en el intestino, o también se le puede dar probióticos, ¿no? Porque se dice que estos pacientes van a tener una alteración de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, para regular la microbiota intestinal, otras veces también se le puede dar antiinflamatorios de bajo grado, como los 5-aminoestilatos, ¿no? Que es la mesalina, ¿no? Entonces también se le puede dar, o pacientes que a veces tienen cólicos, ¿no? Y esto más que todo por la hipermovilidad del colon se le puede dar anticolinérgico o antiespasmódicos. En lo que respecta ya a la enfermedad diverticular complicada, ¿no? Que es el de mayor riesgo, entonces acá va a tener un síntoma siendo variable de acuerdo a la complicación, ¿no? Una diverticulitis puede ser una diverticulitis no complicada como complicada, entonces los síntomas van a ser variables. Muchas veces hay dolor abdominal, ¿no? Si hay sangrado, va a ser una enfermedad articular hemorrágica o va a haber fiebre, si que hay una peritonitis, leucocitosis o serológicos de inflamación. Como vemos acá ya va a presentar signos macroscópicos, tanto radiológicos o endoscópicos, de la inflamación de los divertículos, ¿no?
Acá, como vemos, acá tenemos la diverticulitis, la hemorragia y la colitis segmental asociada a divertículos. La diverticulitis viene a ser una de las complicaciones, ¿no?, más frecuentes de la enfermedad diverticular complicada. Es una inflamación e infección aguda de los divertículos, ¿no? Está entre 10 a 25%, con una incidencia que cada vez va en aumento, ¿no? Pacientes cada vez debe ser probablemente por el aumento de peso, por la obesidad, que cada vez va en aumento. Normalmente acá va a haber cambios inflamatorios que van desde una inflamación local subclínica, por una microperforaciones, hasta una peritonitis generalizada con perforación libre fecal, ¿no? Que son complicaciones con alta tasa de morro y mortalidad. La recurrencia de un paciente que tiene una diverticulitis puede llegar hasta el 30%, y de este paciente que tiene diverticulitis solamente el 3 al 7% va a necesitar una cirugía de urgencia. Como sabemos, la cirugía de urgencia solamente se debe realizar cuando el paciente tiene una peritonitis, ¿no? O ya sea bacteriana o sea fecal, ¿no? La mortalidad puede llegar hasta el 1%. Entonces, como digo, la diverticulitis puede ser de dos tipos. Una diverticulitis aguda simple, no complicada, que es la más frecuente, que es más o menos el 75%, y solamente acá vamos a ver una inflamación del divertículo y un flemón peridiverticular, ¿no?, del colon. Mientras la diverticulitis aguda complicada es menos frecuente, solamente un 25%, acá sí va a haber colecciones de pus como accesos, va a haber perforaciones, ¿no? Va a haber fístulas a órganos vecinos, va a haber obstrucción o a veces estenosis del colon. Para clasificar, ¿no?, una diverticulitis complicada, muchas veces se usa la tomografía, ¿no? Entonces ya Hinche, en 1978, hace la clasificación tomográfica en 4 estadios, ¿no? Estadio 1, ¿no?, pone que es solamente un flemón o acceso pericólico. El estadio 2 ya hay un acceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. El estadio 3 ya hay una peritonitis purulenta, ¿no? Y en estadio 4 una peritonitis fecal, ¿no? Entonces, normalmente, como digo, va a necesitar cirugía de emergencia, un estadio 3, una peritonitis purulenta o una peritonitis fecal. Pero ya en 1999, entonces ya Guadbarri, entonces allá modifica la creación de Hinche y agrega otros estadios, ¿no? El estadio 0, y el estadio 1A, y el 1 lo divide en 1A y 1B, ¿no? En el estadio 6 solamente se ve un engrosamiento de la pared colónica tomográficamente. En el estadio 1A hay un flemón, que viene a ser una inflamación pericólica confinada, ya, mientras que en el estadio 1B ya hay un acceso pericólico, en el estadio 2 un acceso ya que puede ser pélvico, intraabdominal, retroperitoneal, estadio 3 una peritonitis purulenta, estadio 4 peritonitis fecal. Como vamos a ver acá, en el estadio 0, el estadio 1A es la diverticulitis, ¿no?, no complicada, mientras que el estadio 1B, 2, 3 y 4 es la complicada, ¿no? Entonces cuando vemos, ¿no?, la diverticulitis aguda no complicada, va a tener algunas características clínicas, ¿no? El paciente va a tener normalmente, ¿no?, o va a venir a emergencia por un dolor abdominal que está localizado en fosa ilíaca izquierda, como el síntoma principal, ¿no? A veces también va a referir fiebre, pero una fiebre de fácil manejo que no pasa de 39 grados, ¿no? Va a haber un cambio en el ritmo intestinal. El paciente a veces va a tener estreñimiento o diarrea. Y otros síntomas menos frecuentes que podemos ver en estos pacientes son las náuseas, los vómitos o síndrome miccional. Como le dije anteriormente, a la diverticulitis aguda no complicada van a pertenecer los estadios 0 y 1A de Hinche modificado, ¿no? Modificado por Gualbarri, ¿no? Mientras que en aguda complicada, sí, acá sí va a haber, el paciente va a venir con una fiebre muy alta, ¿no? Mayor de 39 grados, ¿no? Que va a ser de difícil control. Muchas veces al examen podemos palpar una masa, ¿no?, en el abdomen inferior. A veces cuando tienen peritonitis, puede haber un hilo intestinal, ¿no? Una peritonitis purulenta, tiene un hilo intestinal. Va a haber signos peritoneales, ¿no? Reacción peritoneal de la pared abdominal. A veces pueden tener fístulas, ¿no? La fístula, como le digo, la más frecuente es la fístula colovesical, pero también puede haber una fístula colovaginal, colointestinal, de acuerdo al órgano vecino que afecta, ¿no? Puede venir también por un cuadro obstructivo, ¿no? Más que todo por estenosis del colon, por una diverticulitis crónica, ¿no? Una diverticulitis crónica, entonces el paciente viene
un cuadro similar al proceso obstructivo, ¿no? Con distensión abdominal, náusea, vómito, ausencia de flato, no deposiciones, ¿no? Acá, según la clasificación de Hinche modificado, van a corresponder los estadios 1B, 2, 3 y 4 del Hinche modificado, ¿no? Como vemos acá, ¿no? 1B sería un acceso pericólico, ¿no? El 2, un acceso pélvico, una peritonitis purulenta, el 3, y el 4, una peritonitis fecal, ¿no? El acceso es la complexión más frecuente de la diverticulitis complicada, ¿no? Dice que más o menos el 15%. Esto puede ser localizado, extenderse hasta la pelvis, retroperitoneo, cadera, flancos o miembros inferiores. Normalmente el paciente cuando tiene un acceso intraabdominal va a tener leucocitosis, ¿no? Mayor de 15.000, va a haber fiebre mayor de 39 y escalofríos, ¿no? Una fiebre muchas veces en aguja, ¿no? Que sube y baja, pero no baja a la temperatura normal, ¿no? Cuando uno hace tacto rectal o tacto manual puede palpar una masa dolorosa en la pelvis, ¿no? Entonces, el estudio, ¿no? Que uno debe pedir cuando uno piensa en un acceso diverticular, entonces tiene que ser un ATAC, que es un estudio de erección, un ATAC con contraste. Hay otras cosas que tenemos que saber, ¿no? Que un acceso a veces puede tener un tratamiento conservador. Se dice que uno debe darle un tratamiento conservador cuando los accesos son menores de 3 centímetros de diámetro. Algunos dicen hasta 4, pero la norma dice menor de 3 centímetros, ¿no? Si es mayor de 3 o 4 centímetros, aquí ya se tiene que hacer un drenaje percutáneo, ya sea por radiología intervencionista o un drenaje quirúrgico, ya sea con la paroscopía o con una cirugía abierta. Acá tenemos, ¿no? Un drenaje con catéter por radiología intervencionista a través de la nalga, ¿no? Entonces un catéter, un dren tubular y drena el acceso pélvico, ¿no? Otra de las complicaciones de la diverticulitis complicada viene a ser la perforación. Felizmente la perforación es poco frecuente. Normalmente se ve entre 1 o 2% de los pacientes, ¿no? Esta perforación puede ser purulenta, generalizada o fecaloidea, ¿no? Normalmente cuando es purulenta, lo catalogamos tomográficamente como un pinche estrés y aquí el paciente tiene que ser operado, ¿no? Porque también tiene una mortalidad que puede llegar al 6%. Mientras cuando tiene una perfusión libre, ha ido 4 de Hinche, o sea que hay ya una comunicación de la luz del colon con la cavidad, realmente es una comunicación inusual, pero es muy grave, ¿no? Esta complicación nos puede llevar a una mortalidad hasta el 26%, ¿no? Como decimos, tanto el 15-3 como el 15-4 van a requerir una laparotomía de urgencia. Normalmente no se opera con la paroscópica acá, ¿no? Sí, con la laparotomía es lo más recomendado. Dentro de las fístulas, ¿no? Vemos que a veces los divertículos pueden conectarse, ¿no? Con un órgano vecino, ¿no? Por inflamación y perforación, y nos va a dar una fístula a un órgano vecino. Es una complicación que se ve más o menos un 5% de estos pacientes, ¿no? La más frecuente, como le dije anteriormente, es la colovesical, que está entre 50 y 65%, y el paciente va a referir infecciones del tracto urinario, va a decir que elimina aire por la uretra y va a orinar, también va a eliminar heces, ¿no? Con la orina, ¿no? La segunda frecuencia va a ser las colovaginales, ¿no? Que son, el paciente va a recibir infecciones, una vaginitis a repetición, expulsión de gas por la vagina y flujo fecaloideo. Las colentéricas, las coluterinas y las colocutáneas son menos frecuentes de fístula, pero también se pueden ver en pacientes que tienen divertículos complicados, ¿no? El manejo quirúrgico, más que todo, cuando uno opera de la fístula, es el cierre de la fístula y la erección colónica. Pero esto no es inmediatamente de emergencia, sino una vez que pase el cuadro inflamatorio y se ha estabilizado, ya evidenciado bien la fístula, ¿no? Al órgano vecino. Bueno, a veces nos ayuda un colon con edema varitado para detectar fístulas, ¿no? Como acá una fístula colovaginal, ¿no? Un colon con edema varitado a doble contraste. Otra de las complicaciones de la vesícula complicada es la obstrucción intestinal, ¿no? Esta obstrucción intestinal puede ser de dos tipos, una aguda o una crónica, ¿no?
normalmente la aguda es secundaria más que todo al estrechamiento de la luz del colon. Y esto se da más que todo porque la pared del colon se engruesa, aumenta de volumen y cierra la luz o disminuye la luz. Y esto más que todo por el proceso inflamatorio de la pared del colon. O a veces puede tener un acceso peridiverticular y este acceso puede hacer una compresión extrínseca del colon disminuyendo su luz. Como vemos acá, rara vez esta obstrucción es completa, por eso muchas veces predomina la suboclusión y estos pacientes ceden muchas veces o mejoran con tratamiento médico, ¿no? Con su sonda nasogástrica, ¿no? Entonces mejoran, ¿no? Mientras la obstrucción crónica, sí, aquí muchas veces a veces tiene que operarse de emergencia como un cuadro obstructivo, agudo, ¿no? Y esto es debido más que todo a fibrosis en ausencia de inflamación de la pared del colon. Y esto se da más que todo por una diverticulitis recurrente, ¿no? Entonces, a veces una diverticulitis tan recurrente que las paredes se estenosan y se cierra la luz, produciendo una estenosis completa y siendo un cuadro agudo, ¿no? Un abdomen agudo que tiene que ser operado por una obstrucción intestinal. Otras cosas también hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre que hay una estenosis, ¿no? Del colon, siempre no hay que descartar una patología neoplásica, ¿no? Como colon, ¿no? El cáncer de colon, ¿no? Que realmente se ve casi igual, ¿no? Acá vemos una estenosis extensa del colon por una enfermedad diverticular crónica, una diverticulitis complicada crónica, ¿no? Pero, como le digo, no hay que descartar una patología, ¿no? Neoplásica de colon. Bueno, acá tenemos el diagnóstico diferencial de diverticulitis. A veces uno puede equivocarse, ¿no? Hay que descartar otra patología, ¿no? Cuando uno piensa mi paciente viene con una diverticulitis, entonces siempre, como digo, hay que descartar el cáncer de colon, colitis isquémica. A veces las apendicitis también pueden semejar, ¿no? Una diverticulitis y así por el estilo. Hay muchas patologías que pueden semejar, ¿no? Una diverticulitis. El diagnóstico, más que todo, una enfermedad, una diverticulitis complicada, viene a ser el dolor en la fósila izquierda, ¿no? Otra de las cosas, el paciente viene con fiebre, leucocitosis, eso viene a ser la triada clásica de presentación con una enfermedad de diverticulitis aguda complicada. Pero sin embargo, como vemos acá, este es inespecífica y solo va a diagnosticar a un 64% de los 11-50% de los pacientes que tienen diverticulitis. Hay que tener en cuenta que en pacientes inmunodeprimidos o ancianos, la leucocitosis no está siempre presente. Otra de las cosas que vemos, ¿no? Que la proteína C reactiva, ¿no? A veces, como sabemos, es un reactante inflamatorio que se utiliza para procesos inflamatorios, también es inespecífico. Pero se dice que cuando tiene más de 50 miligramos por litro, entonces podríamos pensar en una diverticulitis. Por tanto, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a requerir, ¿no? Para su diagnóstico de otras pruebas, más que todo de pruebas de imagen, ¿no? Así para tener un diagnóstico seguro, ¿no? Más que todo para estas complicaciones de acceso o peritonitis es importantísimo la evaluación, una tomografía, ¿no? Entonces, y así también la tomografía nos va a valorar las posibles complicaciones que puede tener el paciente y la evolución del paciente, ¿no? Como vemos, el diagnóstico por imágenes es importantísimo en la diverticulitis complicada. Entonces, acá vamos a ver o pedir a un paciente siempre una TAC abdominopélvica, ¿no? Como vemos acá, la TAC abdominopélvica es la técnica de elección y siempre uno prefiere que sea con contraste, ¿no? Y o a veces también podemos también indicarle con un contraste oral, ¿no? Que sea soluble o rectal. Como sabemos, la taca dominopérica va a poseer una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo que va a ser superior al 97%, tanto para el diagnóstico de diverticulitis como de sus complicaciones. Entonces, como vemos, la TAC, vamos a ver cuando se le pide varios tipos, ¿no? De acuerdo al grado, según la clasificación de Kinche modificado, puede ser de grado cero, ¿no? Como le dije, de grado cero solamente va a haber un engrosamiento, ¿no? De la pared del colon, ¿no? Un engrosamiento de la pared del colon y no haber cambios en la grasa pericólica, ¿no? Mientras que en el grado 1A ya vamos a ver ya cambios en la grasa pericólica, ¿no? Y un engrosamiento de la pared del colon descendente, ¿no? Como vemos acá en la foto, ¿no? Hay cambio en la grasa y el cruzamiento de la pared del colon.
En pacientes, ¿no?, que tienen ya un grado 1B, ya acá ya va a haber una colección de pus, ¿no? Como vemos acá, el engrosamiento de la pared de colon, ¿no? Y acá vemos una colección de pus, ya, ¿no? Un acceso pericólico, ¿no? Mientras en el grado 2, ya, en este corte axial de tomografía, vamos a ver ya un acceso, ¿no? Un acceso pélvico acá, ¿no? Aparte del engrosamiento, ¿no?, de la, de la mucosa, ¿no?, del colon, ¿no? En grado 3, de acá es diferente porque va a haber una peritonitis, ¿no? Cuando hay una peritonitis, ya vamos a ver aire libre, ¿no? Hay aire libre y presencia de líquido, ¿no? Una peritonitis, ¿no? Otra cosa que a veces también nos ayuda para el diagnóstico son la ecografía, ¿no? Como sabemos, la ecografía, para hacer un diagnóstico en un paciente, ¿no?, con diverticulitis, va a requerir una notable experiencia del explorador, porque como sabemos, este es un examen operador dependiente, ¿no? Tiene que tener experiencia, tener un equipo, ¿no?, ecográfico, ¿no? Se dice que en algunos centros de alto nivel, ¿no?, va a alcanzar una sensibilidad entre 80 y 98%, una especialidad entre 80 y 93%, ¿no? Como sabemos, ¿no?, a veces tienen divertidos pacientes obesos, y cuando tienen mucha grasa, mucho pánico adiposo, es difícil a veces hacer una buena ecografía, ¿no? Entonces, pero también ayuda, dicen, en algunos centros, primero hacen la ecografía y si hay sospecha de una diverticulitis complicada, ya le piden la tomografía. Otros exámenes que siempre se pide en un paciente con abdomen agudo, como una diverticulitis complicada, son la radiografía simple, ¿no?, de pie, ¿no? Como sabemos acá, siempre está uno en la obligación de solicitar en todo cuadro de abdomen agudo, ¿no? Esto sabemos que tiene una baja sensibilidad de especialidad, pero su utilidad va a radicar más que todo para que dé un diagnóstico, ¿no? Tanto si tiene una obstrucción intestinal o una perforación intestinal. El enema con vario, como digo, antiguamente era el método de elección, ahora ya ha dejado de lado, pues tenemos la tomografía, presenta cifras de sensibilidad de solo 60-80%, hay hasta un 15% de falso negativo, y más que todo se utiliza, como digo, para valorar la fístula. Otro diagnóstico por imágenes que también se puede utilizar, la resonancia magnética nuclear, tiene también una cifra de sensibilidad de especialidad similar a la tomografía computarizada. Como sabemos acá, no hay ausencia de radiación ionizante como sí hay en la tomografía. Hay una menor disponibilidad, por lo que se usa para diagnóstico más que todo, no se usa para diagnóstico de urgencia, ¿no? Porque cualquier hospital no lo tiene, ¿no? Resonador magnético. La colonoscopía, ¿no?, normalmente o clásicamente está contraindicada para el diagnóstico, dada un mayor riesgo de perforación. Como sabemos nosotros, cuando hacen una colonoscopia, insuflan, ¿no?, e introducen aire, o también el divertículo está muy débil la pared, entonces con el endoscopio pueden perforar, ¿no? Entonces casi no se usa, ¿no? Solamente se usa más que todo para asegurar el diagnóstico previo a una cirugía profiláctica, ¿no? Un paciente que ha tenido varios cuadros o imposibilita hacer una vida normal, la enfermedad auricular, entonces le pueden hacer una cirugía profiláctica, ¿no?, del sigmoides. Como vemos acá, tenemos dentro de las herramientas diagnósticas para el tenemos el enema varitado, la tomografía y la endoscopía. Como digo, la que más se usa es la tomografía, ¿no? Esto nos va a aportar datos tanto del, del colon como fuera del colon, ¿no? Va a haber una evaluación abdominal y la posibilidad terapéutica, ¿no? El único que nos brinda es datos de las mucosas, como si lo hace la endoscopía, ¿no? Pero con la endoscopía hay un mayor riesgo, ¿no?, de perforación, y normalmente no se puede evaluar muchas veces todo el colon completo, ¿no? El enema habilitado se ha dejado de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede estar perforado el divertículo y hay posibilidad de extravasación del vario hacia la cavidad y puede haber una peritonitis, ¿no? Por vario, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento, ¿no?, de los pacientes, ¿no?, que tienen una diverticulitis, ¿no? Normalmente la diverticulitis le va a dar un tratamiento médico para la diverticulitis no complicada, mientras para complicada sí puede dar un tratamiento ya más que todo con drenaje percutáneo de accesos o con la aparotomía o la paroscopía, ¿no?, diagnósticas
de tratamiento, una, este, un tratamiento laparoscópico, ¿no? Como vemos, el manejo médico va a depender de la severidad, ¿no? Esto normalmente puede ser ambulatorio, hospitalizado, o actualmente, ¿no? Cada vez el manejo de los del paciente con diverticulitis se está haciendo mucho más conservador, ¿no? Y se prefiere un tratamiento ambulatorio. Dentro de los pilares del tratamiento ambulatorio va a tener siempre que el paciente tiene que tolerar la vía oral y recibir antibióticos, ¿no? En lo que es la tolerancia oral, que ver uno también su estado general del paciente, ¿no? Si lo permite o no ingerir alimentos y si la diverticulitis no está complicada, ¿no? Mientras que los antibióticos viene a ser la piedra angular del tratamiento y se indica normalmente antibiótico de amplio espectro, ¿no? Para cubrir toda la flora, ¿no? Del colon, ¿no? De los divertículos, como tenemos bacilo gram positivo, gram negativo y anaerobio, y se le da un promedio de 7 a 10 días, ¿no? Algunos pacientes, ¿no? Que pueden tener una diverticulitis no complicada, pero que no toleran la vía oral, van a tener algunos criterios de hospitalización, ¿no? Que hay pacientes que tienen diverticulitis aguda no complicada van a tener criterios de hospitalización, los que no toleran la vía oral, ¿no? Paciente que tiene muchas náuseas, vómitos, ¿no? O mucho dolor, entonces tiene que ser hospitalizado, ¿no? O a veces también pacientes con dolor, a él le va a ser necesario el uso de narcóticos, ¿no? O una inflamación grave con fiebre no controlada, con peritonismo, una falla de tratamiento ambulatorio, ¿no? A veces el paciente está recibiendo su tratamiento ambulatorio por más de 72 horas y no mejora, tiene que ser hospitalizado, ¿no? Todo como también se debe hospitalizar, todo es complicada, un paciente con obstrucción intestinal y también, ¿no? Pacientes así no te complicada que son inmunodeprimidos con comorbilidad o pacientes de edad mayor de 80 años. Si uno hospitaliza a un paciente, tiene siempre ponerle en EPO, ¿no? Nada por vía oral, tiene en ayuno. A veces la sonda nasogástrica es variable, a veces si es necesario se debe colocar, ¿no? Si el paciente está extendido, está con náusea o vómito, se le puede colocar la sonda nasogástrica. Los antibióticos, normalmente cuando se hospitaliza, tienen que ser intravenosos, ¿no? Como digo, la cobertura tiene que ser tanto para gérmenes anaerobios, aerobios, gran negativos y aerobios, gran positivos, ¿no? Normalmente cuando el paciente tiene mucho dolor intenso y necesita una analgesia de narcóticos, podemos usar la meperidina. Dentro de los antibióticos, ¿no? Que usamos, si son para pacientes ambulatorios, es por vía oral. Normalmente se puede usar una metronidazol con una quinolona, pero últimamente mucho, se está usando mucho el auxiliar más ácido clavulánico, ¿no? Mientras que en el intravenoso también se usa el metronidazol más que una quinolona, pero también se puede usar el metronidazol con una cefalorina de tercera generación o un beta-lactam con beta-lactamase inhibidor, ¿no? Que es la ampicilina sulbactam. Entonces, a veces pacientes que tienen divertículos se puede manejar una cirugía programada, ¿no? O sea que una vez que ha pasado el cuadro, ¿no? Agudo, entonces se debe operar, ¿no? Hasta antes del año 90 se había puesto de acuerdo la Sociedad de Gastroenterología, Cirugía, ¿no? En que se debería hacer una simerectomía profiláctica luego de 2 episodios de diverticulitis aguda, ¿no? O cuando un paciente menor de 40 años ha tenido una diverticulitis aguda, debe hacer una simerectomía profiláctica. Actualmente esto ya no es así, ¿no? Ahora se evalúa caso por caso en la toma de la decisión si se debe o no se debe hacer una simerectomía profiláctica, ¿no? Más que todo porque la recidiva, pensaba antes que la recidiva iba a ser más aparatosa y no es así, ¿no? Siempre el primer cuadro es el más aparatoso, ¿no? Entonces, acá ahora hay que considerar el número y severidad de los episodios, la edad del paciente, algunas enfermedades que tienen concomitantes, algunos factores de riesgo, intervalos entre episodio y episodio de diverticulitis, la persistencia de síntomas con este intervalo, y cuanto más que todo altera la calidad de vida, ¿no? Entonces ahí habría que empezar una inmunotomía profiláctica, ¿no? O pacientes también que son inmunosuprimidos o trasplantados. Viendo y considerando cada paciente, entonces uno puede ver si es necesario o no una simerectomía profiláctica. Normalmente cuando uno va a hacer una simerectomía profiláctica, tiene que esperar que pase, ¿no? Más o menos el proceso inflamatorio de la diverticulitis. Y esto pasa al cabo de 6 a 8 semanas, ¿no? Entonces después de 6 a 8 semanas se hace una
una colonoscopía, ¿no? Se ve que es divertículo y se puede programar ya para una cirugía de sigmoide, ¿no? Que normalmente se hace con cirugía laparoscópica. Mientras que hay también pacientes que tienen que ser operados de emergencia, ¿no? De urgencia, ¿no? Como le dije, ¿no? Hay algunos criterios. En todo paciente que viene con una peritonitis purulenta generalizada, ¿no? O fecaloidea, sea 15-3 o 15-4, se tiene que hacer una laparotomía de urgencia, ¿no? O cuando el paciente tiene una diverticulitis, pero que tiene una sepsis no controlada, ¿no? O tiene perfusión visceral, accesos no drenables o inaccesibles, ¿no? O una obstrucción intestinal. O también cuando el paciente no responde al tratamiento conservador por más de 3 días en los 15 y 1 y 2, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos plantear la cirugía de urgencia, ¿no? Como vemos, en la cirugía de urgencia, normalmente lo vamos a realizar en los pacientes que tienen una peritonitis purulenta generalizada o una perfusión libre fecal, ¿no? En los estadios 3 y 4. Históricamente, antes de los años 90, se hacía en 3 etapas. O sea que 3 operaciones se hacía. La primera operación se hacía la osclotomía, y se dejaba el segmento enfermo. En la segunda operación se sacaba el segmento enfermo o el colon comprometido, y en la tercera operación se restituía el tránsito, ¿no? Pero con esto había una alta mortalidad, ¿no? Más del 30% de los pacientes fallecían. Ya desde 1980 hacia adelante, ya se reseca el colon enfermo y se hace una colostomía. O sea que se hace una cirugía en 2 tiempos. Primero reseca el colon y colostomía y después hace una restitución de tránsito en la segunda operación. Con esto la mortalidad, que era más del 30%, bajó al menos del 10%. Cuando hace uno ese tipo de operación, normalmente se hace con una dilación tipo Harmon. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que a veces el paciente viene con una diverticulitis estadio 1 o 2, ¿no? De Hinche. Acá podemos hacer, ¿no? Si que el paciente lo permite, ¿no? Más que todo por estado físico, nutrición, ¿no? No contaminación, puede ser una osteomosis primaria. Entonces, ¿cuándo debemos hacer una osteomosis primaria? Entonces, más o menos hay que tener en cuenta el estado general del paciente, ¿no? Que esté bien nutrido, todo, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? Que la condición local del segmento del colon está también bien, ¿no? Que no esté inflamado, no esté comprometido. Y más que todo acá, la experiencia del equipo quirúrgico, ¿no? Que sea gente o médicos que tengan experiencia en la restricción del colon en pacientes con diverticulitis, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Si el paciente viene con una obstrucción aguda por una estenosis del colon, ¿no? Por una diverticulitis crónica, entonces hacemos un procedimiento de Harman. Entonces, ¿qué consiste el procedimiento de Harman? En resecar el colon enfermo, hacer una ostomía, ¿no? Proximal hacia la P, y la parte distal se sutura y se deja dentro de la cavidad, se ha perdido la cavidad. Entonces, se llama un procedimiento de Harman, ¿no? O también se le puede hacer una recesión con anastomosis primaria, como es acá, se reseca el intestino y se une, se hace una anastomosis primaria, y muchas veces para proteger esta anastomosis se puede hacer una estomía de protección, ¿no? Entonces, para el tratamiento quirúrgico, normalmente le digo, cuando se hace, más que todo en cirugía de emergencia, siempre va a ser abierta, ¿no? Con la parotomía. Pero cuando puede ser para drenaje de accesos o una cirugía programada, puede ser laparoscópica, ¿no? Como es acá, la laparoscópica es más que todo para cirugías programadas y drenaje de accesos que no pueden drenarse por cirugía, por radiología intervencionista, ¿no? Y abierta, como le digo, siempre una laparotomía para las perforaciones libres, ya sea fecal o bacteriana, ¿no? Acá tenemos la diverticulitis, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una inflamación de divertículo, del divertículo puede ser no complicada o complicada. Si no es complicada, vamos a ver si el paciente puede tolerar o no la vía oral. Entonces vamos a hacer el criterio de ingreso. Si no tiene criterio de ingreso al hospital, será un tratamiento nomás antibiótico por 7 a 10 días, ¿no? Pero si tiene criterio de ingreso, pues no tolera la vía oral, tiene mucho dolor, entonces será antibiótico frente a vía oral por 2 a 3 días, y después ya se puede dar de alta, ¿no? Mientras en las complicadas, siempre un paciente que está con una diverticulitis complicada, al ingreso siempre hay que darle antibióticos intravenosos, ¿no? Que puedan cubrir tanto la flora mixta que tiene, ¿no? Entonces, si tiene un acceso, estadio 1 o un acceso
menor a 3 a 4 centímetros, se puede dar un tratamiento conservador con antibióticos, ¿no? y NPO, ¿no? Si fracasara, ya tendría que ir a un drenaje percutáneo, ¿no? Y si fracasara, va a una cirugía. Mientras que en el estadio mayor o igual a 2, son accesos mayores de 3 a 4 años, siempre tiene que ir a un drenaje percutáneo, ¿no? Y antibióticos. Si fracasara, va a cirugía, puede ser una cirugía laparoscópica, ¿no? Pero si tiene acceso multiloculado que no son accesibles, siempre tiene que ir a cirugía, ¿no? Un paciente con fístula, como le digo, normalmente se espera que pase el cuadro inflamatorio, le va a hacer una cirugía programada, se cierra la fístula y se reseca el cemento comprometido del colon, ¿no? Si el paciente viene con una obstrucción, puede ser una obstrucción aguda o crónica, como digo, aguda más que todo, es más que todo, vemos en pacientes que no hacen una obstrucción completa, ¿no? Una suboclusión. Entonces acá mayormente hacemos un tratamiento conservador con antibióticos, NPO y sonda nasogástrica, ¿no? Si fracasara ya podemos llegar a la cirugía. Mientras que en una una obstrucción crónica, además, más que todo se da por estenosis, acá podemos darle un tratamiento previo, una dilatación frente a una prótesis temporal para dilatar y después hacer una cirugía programada, ¿no? Mientras que una profesión libre, ya sea 15-3 o 84, siempre es una cirugía de urgencia con antibióticos. Otra de las complicaciones que tiene la enfermedad diverticular es la hemorragia, ¿no? Entre la hemorragia tenemos que van a presentar entre un 5 a 15% de los pacientes que presentan divertículos, ¿no? El sangrado de estos pacientes va a ser abrupto, ¿no? Va a ser bastante, ¿no? Abrupto y va a ser indoloro, pero va a ser intermitente y autolimitado. Normalmente se para solo entre el 80 al 90%. Este, vemos con mayor frecuencia en varones, ¿no? Pacientes mayores de novena década de vida, ¿no? Esto más que todo porque tienen una presión arterial elevada y una aterosclerosis. Como sabemos también, es la mayor causa de hemorragia digestiva baja, ¿no? En un 40%. Normalmente sangran con mayor frecuencia en el colon derecho y entre un 3 a 5% ese sangrado puede ser severo. La recurrencia al año puede llegar hasta el 10%, ¿no? El diagnóstico podemos hacerlo mediante la colonoscopía, la arteriografía, la gramografía nuclear con hematía de marcado, la tomografía computarizada con contraste multidetector, ¿no? Como vemos, la colonoscopía siempre un paciente que viene con una hemorragia digestiva baja por probable divertículo complicado, ¿no? Se debe realizar en las primeras 12 a 24 horas, más que todo para aumentar su rendimiento, ¿no? Como vemos, muchas veces es difícil encontrar el sangrado, solamente se encuentra el punto de sangrante en un 10 a 20%, pero esta prueba o este examen es el método de elección en pacientes que están estables, ¿no? Y porque la colonoscopía nosotros sabemos que es diagnóstica y puede ser terapéutica también. La arteriografía es el examen diagnóstico y terapéutico tras una endoscopía fallada, ¿no? Si, normalmente para hacer la endoscopía baja tenemos que preparar al paciente, ¿no? Y a veces, si la parte falla, entonces, si falla, entonces no podemos hacer una arteriografía, ¿no? Acá no necesitamos preparación del paciente, ¿no? El problema es que hay una menor disponibilidad, ¿no? En los hospitales, ¿no? Porque no hay equipos y hay otra cosa que necesita un radiólogo con mucha experiencia, ¿no? Normalmente se detecta la hemorragia con un flujo menor de 3 milímetros, 0.3 milímetros por minuto. Como vemos acá, entonces le hacen la arteriografía, ve que hay una extravasación de contraste, o sea que aquí es el sangrado, ¿no? La gammagrafía nuclear con matiz de marcado también es una técnica no invasiva que es capaz de detectar sangrados con débito muy bajo, de 0.1 milímetros por minuto. Es más sensible que la arteriografía, puede llegar hasta el 94%, pero el problema que tiene es que solo va a identificar el área aproximada de sangrado y no el punto exacto, ¿no? De donde está sangrando, ¿no? La tomografía computarizada con contraste multidetector, bueno, va a localizar el punto sangrante como en la gamografía, ¿no? A la que ahora últimamente está sustituyendo, ya no se está haciendo gamografía, sino tomografía computarizada con contraste multidetector, ¿no? Esto va a detectar débitos de 0.2 a 0.5 milímetros por minuto, va a aportar una mayor información porque va a ser una combinación tanto de la fase arterial como de la fase venosa portal. El tratamiento de un paciente que viene con una hemorragia, ¿no? Diverticular, lo primero hay que ver cómo llega el paciente, ¿no? Si viene
y viene estable o no viene estable, entonces va a haber un soporte vital, ¿no? Según un grado de estabilidad hemodinámica, ¿no? Si es necesario, a veces tiene que ser una resucitación mediante fluidoterapia, transfusiones de hemoderivados y fármacos vasoactivos, ¿no? Pero entonces siempre tenemos que estabilizar primero al paciente, ¿no? Y luego, si está estable el paciente, podemos hacer una colonoscopía, ¿no? Normalmente, como digo, ¿para qué sirve la colonoscopía? Para identificar el punto sangrante, ¿no? Pero como digo, solamente hasta no 10, 15 hasta 20% puede encontrarse, ¿no? El sangrado, ¿no? Si encuentra el sangrado, podemos hacer una esclerosis con adrenalina vida, ¿no? Pero el problema que tienen estos pacientes tienen una alta tasa de recidiva precoz, sangran nuevamente fácilmente en las primeras horas, ¿no? Otra cosa puede ser la electrocuración con láser de argón, pero a veces también hay que hacerlo, ¿no? Porque como sabemos, la pared diverticular está muy delgada y el argón puede perforar el divertículo, ¿no? Se está usando también clip hemostático en combinación con crioterapia, que es la que da mejores resultados, ¿no? ¿No? Entonces, y también la ligadura con bandas tras de saco por succión, ¿no? Entonces, también es importante eso. La arteriografía selectiva, acá si uno identifica el vaso responsable, entonces es una terapia intervencionista mediante embolización, más que todo, ¿no? Dentro de los materiales que se usa para la embolización, tenemos las partículas, los microcloides, los materiales líquidos de polimerización rápida, ¿no? Acá, por decir, estos son microcloides, ¿no? Microcloides, entonces, su éxito va a rondar entre 67 a 70%, pero la principal complicación es el esquema del tejido vecino. Entonces, cuando debe operar un paciente que viene con una diverticulitis o con una enfermedad articular hemorrágica, ¿no? Un divertículo hemorrágico. Se debe operar, ¿no? Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente y que no responde a técnicas convencionales de reanimación, ¿no? Entonces tiene que ser operado. Muchas veces se tiene que hacer colectomía parcial, o derecha, izquierda, o a veces colectomía total, ¿no? O cuando el paciente ha recibido una transfusión sanguínea de más de 2.000 mililitros, o sea, aproximadamente 6 unidades y sigue sangrando, ¿no? O una hemorragia masiva recurrente. Entonces acá el paciente tiene que ser operado de emergencia, ¿no? Pero a veces, como le digo, a veces entra también el gastroenterólogo para ver el sitio sangrante y si uno no encuentra, a veces se le puede hacer micolectomías o colectomías totales, ¿no? Pero lo mejor sería encontrar el punto sangrante y solamente resecar eso, ¿no? Entonces, en la cirugía, como decimos acá, es la última opción terapéutica ante la imposibilidad de tratamiento o recurrencia de un paciente con hemorragia por divertículos, ¿no? La cirugía ideal será aquella que estirpe lo mínimo posible de colon, ¿no? Es decir, la reacción cementaria, ya sea por afectación diverticular corta o porque está identificado el saco originario del sangrado, ¿no? Pero como le digo, muchas veces no se puede identificar el sangrado, ¿no? Y acá sí es preferible hacer una colectomía parcial o a veces muchas veces total, ¿no? Entonces acá tenemos un algoritmo de diagnóstico terapéutico de la hemorragia diverticular, ¿no? Cuando el paciente viene con una hemorragia digestiva baja, entonces, y sospechamos de una hemorragia diverticular, hay que ver si está estable o no, está estable hemodinámicamente, ¿no? Si está estable, ahí podemos la colonoscopia, ¿no? Y tratar de ver el punto de sangrado, ¿no? Y si vemos el punto de sangrado, la vamos a tratar, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Este, con banda, con crioterapia, con lo que usa más el gastroenterólogo, ¿no? Si fracasa ya, tendría que ir a una arteriología selectiva y embolización, ¿no? Y si así fracasa, esto es una cirugía de urgencia. Pero si el paciente le hacemos una colonoscopia, ¿no? Y no vemos un sangrado activo, entonces lo ponemos observación. Pero si vemos un sangrado activo, entonces tenemos que hacer una tomografía con multidetector o gamografía, ¿no? Cuando el paciente viene mal hemodinámicamente, como digo, tratamos de estabilizarlo. Si se estabiliza, va a la colonoscopia, pero si no se estabiliza, hay que hacer la maniobra de resucitación. Entonces, si hay una respuesta parcial, entonces te puede hacer una tomografía computarizada de multidetector o gamografía, ¿no? Entonces, hasta que podamos solucionar el problema con arteriografía y se va a la casa de cirugía. Pero si el paciente viene en un shock refractario, entonces ahí sí tiene que ir a una cirugía de urgencia y como le digo, muchas veces hay que hacer una colectomía total. Como sabemos que a veces los divertículos están más frecuentes en el colon izquierdo, ¿no? Entonces puede ser una colectomía izquierda o también sabemos que más sangra a veces el colon derecho, pues a veces la duda, a veces termina en colectomía total, ¿no?
Otra de las complicaciones de, de enfermedad diverticular complicada tenemos la colitis cemental asociada a diverticulosis, ¿no? Como sabemos, hasta fines del siglo pasado, esta enfermedad era descrita como un subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero ya actualmente ya es catalogada como una entidad independiente, pero todavía poco conocida, ¿no? Como vemos, en estos pacientes van a tener una inflamación de la mucosa interdiverticular, pero que no va a involucrar los orificios diverticulares, como digo, va a estar localizado entre el divertículo y divertículo, la mucosa, va a estar inflamada, ¿no? Es la complicación diverticular menos frecuente, con una prevalencia de entre 0,3 a 1,3%. Tiene una discreta predominancia en varones, ¿no? Mayormente hasta un 58,7%, y una preferencia de penetración en la séptima década de vida, ¿no? La clínica, estos pacientes van a imitar a una enfermedad inflamatoria intestinal, que va a estar localizada en sigmoides, ¿no? Más que todo, da la proveniencia que el divertículo en este nivel, ¿no? Como sabemos, más del 95% de divertículo va a estar en el sigmoide, ¿no? La triada típica una, de esta enfermedad va a consistir, ¿no?, en un dolor en fosa izquierda, diarrea, hematoquesia o rectorragia, estos síntomas ser intermitentes. La duración de la clínica suele ser de semanas o a veces meses, y en ocasiones puede adquirir su cronicidad. Normalmente, como vemos, estos pacientes te va a hacer diagnóstico mediante la colonoscopía, ¿no? Entonces acá va a mostrar una mucosa con inflamación inespecífica, va a haber eritema, edema, friabilidad, pequeñas erosiones y exudado mucoso. Acá sí no se va a ver las actas o úlceras lineales como se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal, y, como le digo, va a ser afectada solamente la mucosa interdiverticular, entre divertículo y divertículo. El tratamiento, como sabemos, es una patología de curso benigno, que mayormente va a tener una resolución espontánea, hasta el 10% de los casos, sin necesidad de ningún tratamiento, ¿no? En casos no se puede autolimitar, no mejora, generalmente va a traer un tratamiento con un antiinflamatorio de bajo, este, como el 5-aminosalicilato bioral, con remisión hasta el 80%, ¿no? Entonces, le puede dar un antiinflamatorio, ¿no? Pacientes de difícil control o en recurrencia se puede recurrir a enemas esteroideos en monoterapia o añadidos al 5-aminicilato, ¿no? Entonces, como digo, se ven pocas veces, ¿no? Y el tratamiento, mayormente como es calculamiento, van a mejorar sin ninguna necesidad de tratamiento, y de ser necesario se le da antiinflamatorios, ¿no? Bueno, ese es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya terminamos. Hasta luego. Gracias. No hay preguntas, ¿no? ¿No hay preguntas? Ya. Buenas tardes. Nos vemos.